Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. En esta ocasión estamos llegando al final del estudio que estoy dando del capítulo número 1 del libro de Marcos. Este libro de Marcos, ¿verdad? Aquí vamos a ver, y hemos visto ya bajo el tema cristianos con los cuales Dios se complace, o cristianos que satisfacen a Dios o que complacemos a Dios, y el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, porque como lo hemos mencionado en las diversas enseñanzas que hemos dado de este capítulo, esta va a ser la 9ª ya y la última. Dice la palabra de Dios que después de que Cristo fue bautizado, ¿verdad? Él empezó su ministerio, pero antes de eso hubo una voz del cielo después del bautismo de Jesús, por su obediencia al Padre, por la sumisión al Padre, por cumplir con la voluntad de su Padre. Hubo una voz que le dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a lo largo de todo el capítulo hemos visto verdades en las historias que nos pueden ayudar a hacer lo correcto, a hacer cosas agradables a Dios, a vivir de una manera adecuada a Dios, para que de esa manera Dios pueda complacerse también con nosotros y con toda nuestra manera de ser y de vivir. Vimos aquí en el versículo 40 cómo Dios es un Dios compasivo, cómo Dios es un Dios misericordioso, y voy a retomar esta historia para dar la segunda parte y dar la última verdad que nos va a ayudar a que podamos complacer a Dios. En esta historia, recapitulando un poco, había un hombre leproso que viene al Señor y hinca la rodilla ante Él y le dice: Señor, si tú quieres, porque va a depender de tu voluntad, porque el poder sí lo tienes, y yo lo sé y tengo fe, pero si tú quieres, Dios, puedes limpiarme. Y vemos la respuesta del Señor, que teniendo misericordia de Él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y podemos ver que los cristianos, ¿verdad?, como ya lo estudiamos, debemos seguir las pisadas y el ejemplo de nuestro Dios, siendo hombres misericordiosos y compasivos. Pero y luego, adentrándonos ya a la última verdad que quiero que veamos, y así que él hubo hablado, al instante, dice, la lepra se fue. Pero y luego, de manera rigurosa, dice la Biblia en el versículo 43, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, veamos lo que le dijo. Le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. El Señor lo estaba mandando con los religiosos, le dijo: no le digas nada a nadie, que no se haga alboroto, yo no quiero que ahorita la gente se entere. Tenía un propósito, el propósito es que dice la Biblia que era para testimonio a ellos. Yo creo que ellos querían escuchar. Yo creo que Dios quería que ellos escucharan de boca de un tercero lo que había sucedido, para darle ese tercero el mensaje a los religiosos de que Jesús no vino en contra de la ley. Sabemos que no vino en contra de la ley, pero la gracia no dejó que ellos vieran que Cristo vino a cumplir la ley. La gracia la resistieron. Ellos se quedaron con la ley, ¿verdad? Aunque ni cumplían la ley, pero rechazaron la gracia de Dios. Entonces yo creo que Cristo quería, como ahí lo dice, que este leproso llegara y viniera al templo, viniera a la sinagoga y le dijera: sí, a ver, ¿qué vengo a hablar aquí? ¿Qué será con el sumo sacerdote o con los sacerdotes al cargo? Y sí, dígame en qué le podemos ayudar. Y luego mostrarse y levantar las mangas de la mano y decir: miren, ¿me ven cómo estoy? Sí, ¿qué pasó? Estoy limpio gracias a que he sido sanado. ¿Cómo que has sido sanado? ¿Qué hiciste para ser sanado? Pues no, miren, yo vine a Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, le decían algunos, al rabino de Jerusalén, de aquí de Israel, y yo vine a él porque yo sé que él es Dios, yo sé que él es el Mesías, y él iba a dar su versión de él, su opinión de él. A lo mejor les hubiera molestado a los religiosos. Total que iba a llegar al punto de decir la historia y decir: vine a él y le dije: si quieres puedes limpiarme. Él solo me dijo: quiero, sé limpio. Me tocó y la lepra desapareció. Ese hombre es poderosísimo. Pero también cabe mencionar que me dijo: no se lo digas a nadie.
ve a los sacerdotes y diles lo que pasó. Entonces, ¿por qué? Porque Él quiere que cumplamos con la ley. Creo que después de que alguien era limpio, cuando un sacerdote declaraba limpio a una persona, la persona tenía que estar bajo custodia, dejaban pasar cierta cantidad de horas o de días, luego venía como una supervisión, una nueva revisión para corroborar que la lepra no iba a volver a brotar y que de esa manera ya el sacerdote pues declaraba completamente limpia a la persona para que ya se enredara o conviviera con la comunidad. Recordemos que la lepra en los tiempos de la Biblia y de Cristo era una enfermedad fea, una enfermedad pues muy contagiosa, donde los leprosos, me imagino, dependiendo del avance de la enfermedad, ellos vivían fuera de los campamentos o de las ciudades, en un campamento aparte, puros leprosos, y traían una campanita, y cuando se acercaban a la comunidad gritaban inmundo, inmundo, para advertir a la gente que no se acercaran, porque parece que con el propio contacto la lepra se pegaba. Y luego, ¿verdad?, les sacaban la comida, les daban la comida aparte, cuidaban de ellos y vivían afuera de las ciudades o de los campamentos. Y habían reglas, habían instrucciones, y con eso Cristo estaba reconociendo también la autoridad de los sacerdotes, porque finalmente el Señor estableció el sacerdocio levítico y todo lo que el Señor estableció, pues todo era sombra, era figura, tipologías de lo que vendría a cumplir el Salvador del mundo, cual Cordero de Dios que quita el pecado, y también como sumo sacerdote, que ejerció como sumo sacerdote cuando llevó su sangre a la presencia de Dios para satisfacer la justicia de Dios y aplacar su ira, siendo la sangre de Cristo acepta como redención y remisión y pago de nuestro pecado. Entonces, a lo que vamos aquí es que esa era la instrucción, es lo que pretendía el Señor. Pero ¿saben algo? El Señor fue tan eficaz, fue tan contundente, fue tan maravilloso el milagro que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que este hombre hizo todo lo contrario. Hay un apellido en Latinoamérica que es el apellido Contreras. A veces usamos ese apellido para decir, oye, los seres humanos, los cristianos parece que somos Contreras, o sea, haciendo alusión a manera de burla y de risa, aunque no debería darnos risa porque es algo serio, ¿verdad?, de que todos llevamos la contraria, de que somos rebeldes, y parece que sí. ¿Por qué? Porque miren, en esta ocasión dice en el versículo 45, pero oído él, ¿qué hizo él? Comenzó a publicar lo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes, ¿verdad? Este hombre hizo todo lo contrario. Cristo le encargó de manera rigurosa, no digas nada, porque en este tiempo todavía no quiero que lo digas. Nada más ve y preséntate a los sacerdotes y sigue las instrucciones de ellos, para testimonio de ellos. Yo quiero que ellos se conviertan, que ellos crean en mí, que ellos sepan que yo no ando en contra de la ley de Moisés. Es más, yo soy el cumplimiento de toda la ley. En mí se cumple la ley. La ley es un ayo que debe de traer a las personas a mí, a Jesucristo, para yo salvarles, porque nadie puede ser salvado por la ley. La ley solo les demuestra que son pecadores y les apunta a mí, el Salvador del mundo. Pero este hombre hizo todo lo contrario, y aquí podemos ver que personas usando esto de manera antagónica, personas o cristianos que vamos a satisfacer a Dios, ¿sabe quiénes somos? Cristianos obedientes. Por supuesto que aquí ellos desobedecieron, pero usando el antagonismo de la desobediencia de este leproso a la obediencia, el antagónico es lo contrario, ¿verdad? Sinónimo es otra palabra que habla de lo mismo. Antagonismo es lo contrario. Entonces, aquí él fue desobediente. No hizo lo que le dijeron. Inmediatamente divulgó y le dijo a todo mundo lo que le había sucedido, glorificando a Dios. No había una mala intención, simplemente había sido impactado de la obra y el milagro que Cristo había hecho en su vida. Pero miren, usando ese antagonismo, ahora a la iglesia, a los cristianos, Dios nos manda a cumplir con la gran comisión. Dios nos manda no solamente a proclamar el evangelio, pero a que podamos proclamar todas las virtudes de Dios. Hablar de Jesús, de lo maravilloso y lo hermoso que es Él. Hablar de su palabra,
¿verdad? Como dice la Biblia, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hablar con salmos, con cánticos espirituales, adorar al Señor con todo lo bueno, ni siquiera tales cosas de pecado, dice, ni siquiera se nombren entre vosotros, sino que vivir de tal manera que podamos obedecer al Señor, que podamos contagiar a un mundo de pecado, a un mundo en tinieblas. Y mire, pero al igual que este hombre que desobedece, yo me temo que los cristianos también somos desobedientes. Ahora que debemos de proclamarlo, no lo proclamamos. Ahora que debemos de obedecerlo, no lo obedecemos. Qué diferente sería nuestro mundo si todos los cristianos tomáramos la actitud de este hombre, obviando la desobediencia a lo que le mandaron, pero viendo, ¿verdad?, la gratitud que tuvo, el que no pudo contener su felicidad de que había sido sanado. Lo siento, Señor, en esta ocasión voy a desobedecerte. Y por supuesto la desobediencia no tiene justificación, pero Dios había obrado en él y lo había sanado, que no pudo contenerse. Yo sé que quieres que nadie lo sepa y que no lo diga, pero como dice Pablo, que el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos presiona, nos lleva a hablar. Y hermanos, los cristianos deberíamos de hablar de Jesús. Los cristianos deberíamos exaltar a Jesús. Mire, los cristianos estamos prestos, supuestos a glorificar a Jesús. Hable de Jesús, comparta de Jesús en la escuela, comparta de Jesús en su trabajo. Yo sé que va a decir, no, pastor, es que Jesús no es popular en el mundo, Jesús no es popular en mi trabajo, no es popular con mi familia, no quiere nada con los evangélicos, Jesús no es popular en la escuela. Yo lo sé, pero un pequeño fuego enciende un grande bosque. Hace falta alguien que marque la diferencia, alguien que a pesar del oprobio, a pesar de que el menosprecio de la gente no quieran escuchar de Jesús, viva como Jesús, viva dignamente, pero abra sus labios para glorificar a Jesús, comparta de Jesús, predique de Jesús. Jesús es maravilloso. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es grande en misericordia. Es el pan de vida que descendió del cielo. Es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, la rosa de Sarón. Mire, la peña que brota agua en el desierto, el león de la tribu de Judá. Jesús lo es todo. Él es el príncipe de los pastores. Él es la puerta para que entremos por él. Él es la fuente de agua bendita y de vida, el pan de vida, como dije, que descendió de los cielos. Hablemos de Jesús, proclamemos de Jesús, seamos obedientes a nuestro Jesús, que antes de ascender a los cielos, Él dijo, por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. Este mundo necesita ver una iglesia consagrada, una iglesia obediente, una iglesia encendida, una iglesia en fuego, que se levante con la bandera de Cristo en alto. ¿Para qué? Para que podamos dar honra y gloria al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre sobre el cual en alguna ocasión, en algún momento de la historia, toda rodilla se va a doblar ante ese nombre, toda lengua va a confesar ese nombre, porque digno es el Cordero que fue inmolado, que Dios le dio toda potestad, todo poder, todo reino está a los pies del Mesías, a los pies del Salvador del mundo, el Creador del universo. Su nombre es Jesús. Jesús es maravilloso. Jesús es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Obedezcamos a Dios, querida iglesia y queridos hermanos creyentes. Y usted que me ve y que me escucha, si usted no conoce a Jesús, hoy es el día que usted lo conozca. Acéptelo en su corazón. Él es Dios, Él es Rey. Él murió por usted como un cordero inmolado. Él quiere salvarle. Solamente usted tiene que pedirle perdón por su pecado, poniendo su fe y su confianza en Él, creyendo en Él, que Él vive por los siglos, que Él murió, fue sepultado y resucitó por usted. Dígale, Señor, salva mi alma. Señor, ayúdame, salvándome, limpiándome mi pecado, para que yo no sea condenado por toda la eternidad. Hágalo con fe. Hágalo con todo su corazón y Él le promete salvarlo, perdonarlo y darle la vida eterna. Que Dios me los bendiga. Con ustedes, el pastor José Luis Fuentes, de su programa Sal y Luz. No olvide darle like, compartir y seguirnos en todas las redes sociales. Dios les bendiga.